Elena caminaba lentamente por los pasillos silenciosos de su mansión. El mármol bajo sus pies reflejaba las luces frías del árbol de Navidad, decorado por profesionales con precisión impecable. Era 23 de diciembre. La casa estaba perfectamente ordenada, pero vacía. Cada paso que daba resonaba como un eco de su soledad. Se detuvo frente a la mesa del comedor, larga y elegante, con 12 sillas perfectamente alineadas. Solo había un plato servido. Tomó una copa de vino. Miró el reloj de pared. Las 8 en punto. Suspiró. A otro año, más a otra Navidad sin sentido. La mansión era un monumento al éxito. Arte moderno, muebles de diseñador, tecnología de punta, pero no había risas, ni fotos familiares, ni aroma a comida casera. Elena, multimillonaria, por herencia y negocios, vivía rodeada de lujo, pero aislada del mundo. Sus padres habían fallecido hacía años, y sus relaciones personales se habían desvanecido entre compromisos, viajes y contratos. Tenía asistentes, abogados, contadores, pero nadie que le preguntara cómo se sentía. Nadie que le dijera te extrañé. Y así, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el jardín perfectamente podado, Elena se sentó en su estudio, encendió la chimenea con un control remoto. El fuego artificial crepitaba sin alma. Abrió un libro, pero no leyó. Encendió la televisión, pero no miró. Solo estaba allí, presente en cuerpo, ausente en espíritu. A la mañana siguiente, un coche modesto se detuvo frente a la mansión. Carlos bajó con una mochila al hombro. Vestía ropa sencilla, pero limpia. Sus ojos brillaban con curiosidad y respeto. Era su primer día como empleado doméstico. Helena lo recibió en la entrada con una postura erguida y voz firme. Aquí están tus tareas. Prefiero la discreción. Carlos asintió con una sonrisa amable. Por supuesto, señora Elena. Carlos comenzó a trabajar en silencio. Observaba los detalles. Todo estaba impecable. Porro sin alma. No había fotos familiares, ni adornos personales, solo lujo y distancia. Mientras limpiaba una estantería, encontró una fotografía antigua caída detrás de unos libros. Era Elena, joven, abrazando a un hombre y una mujer sonrientes. Sus padres, probablemente, con cuidado, limpió el marco y lo colocó sobre la chimenea. Cuando Elena pasó por la sala, se detuvo. Miró la foto. Sus ojos se suavizaron por un instante, pero no dijo nada. Solo siguió caminando. Más tarde, Carlos preparaba un café en la cocina. El aroma llenó el aire. Elena entró, atraída por el olor. ¿Siempre huele así cuando usted cocina? Es café de mi madre. Lo traigo de casa. ¿Quiere una taza? Elena dudó, pero aceptó. Se sentó en una banqueta. Por primera vez, su tono fue menos rígido. ¿Pasará la Navidad con su familia? Carlos sonrió. Es señora. Siempre nos reunimos. Cada uno lleva algo. Cantamos, jugamos. Los niños hacen teatro. Es un caos, pero es hermoso. Elena escuchaba en silencio. Había algo en su voz que la conmovía. Sí, quiere, dijo Carlos con timidez. Mi familia estaría encantada de recibirla. No es elegante, pero hay mucho cariño. Elena sonrió levemente. Gracias, pero tengo compromisos. Carlos asintió. No, pero dejó la puerta abierta. Durante el día, Elena observaba a Carlos desde lejos. Su forma de limpiar, de organizar, de moverse por la casa con respeto y cuidado. Había algo en el que le recordaba a su padre, que también había sido un hombre sencillo, pero sabio. En la biblioteca, Elena hojeó un viejo álbum de fotos. Vio imágenes de Navidades pasadas, con sus padres, con amigos que ya no frecuentaba. Sintió una punzada en el pecho. La noche del 24 de diciembre, la mansión estaba en silencio. Los empleados se habían ido. Elena se sentó sola frente a la chimenea. La cena estaba servida,
pero no había tocado nada. Miró la foto de sus padres. Suspiró, tomó su copa de vino, pero no bebió. Miró su teléfono. Dudó. Lo dejó. Lo tomó de nuevo. Finalmente, marcó. Carlos. ¿Sigue en pie la invitación? Carlos respondió con alegría. Claro que sí, señora. Estamos esperando. Media hora después, Elena llegaba a la casa de Carlos. Era un barrio sencillo, con casas modestas y calles iluminadas por luces navideñas coloridas. Carlos abrió la puerta con una sonrisa genuina. La familia se reunió para recibirla. Los niños corrieron hacia ella. Los adultos la saludaron con abrazos cálidos. Elena estaba visiblemente emocionada. La decoración era improvisada, pero llena de personalidad. La mesa estaba repleta de platos caseros, hechos con cariño. Elena se sentó entre todos. Escuchó historias divertidas, respondió preguntas curiosas de los niños y, por primera vez en muchos años, rió de verdad. Una niña le ofreció una corona de papel. Ella la aceptó con una sonrisa. Carlos se sentó a su lado. Esteban, estoy sorprendida. No recordaba cómo se sentía esto. Ser parte de algo. Después de la cena, Carlos le entregó un pequeño paquete. Es algo sencillo. Elena lo abrió. Era un portarretrato con una foto tomada esa noche por uno de los niños, para que recuerde que esta Navidad fue real. Elena lo abrazó. No dijo nada. Sus ojos lo decían todo. La mañana del 25 de diciembre, Elena se despertó con una sensación distinta. Por primera vez en años, no sintió el peso del silencio al abrir los ojos. Se levantó despacio, aún con la calidez de la noche anterior en el pecho. Caminó por el pasillo de su mansión, pero algo había cambiado. No era la decoración, ni el mobiliario. Era ella. Bajó a la sala principal. La chimenea seguía encendida. Y sobre la mesa de centro, alguien, probablemente Carlos, había dejado una caja con adornos hechos a mano, estrellas de papel, pequeños ángeles de cartón y una tarjeta escrita con letra infantil. Gracias por venir, señora Elena. Feliz Navidad. Han firmado, Anne Sofía. Helena tocó con delicadeza uno de los adornos y lo colgó en una rama baja del árbol. Luego, sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono y marcó. Carlos, ¿cree que su familia querría venir a almorzar aquí hoy? Del otro lado, Carlos tardó un segundo en responder, sorprendido. ¿Aquí? ¿A la mansión? Sí, me gustaría devolverles un poco de lo que me dieron anoche. Carlos no dudó más. Será un honor, señora. Voy a avisarles. Durante las siguientes horas, Elena se dedicó a preparar la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no delegó. Ella misma eligió la vajilla, colocó manteles de lino y decoró la mesa con ramas de pino y velas. Incluso cocinó un par de recetas que recordaba de su infancia, una ensalada de manzana con nueces y un pastel de zanahoria que solía hacer su madre. A las 2 de la tarde la puerta se abrió. Carlos entró con su familia, su madre, sus hermanos, sus sobrinos. Traían platos cubiertos con papel aluminio, risas, guitarras y abrazos. Elena los recibió con una sonrisa abierta, sin reservas. La comida fue un festín de sabores y recuerdos. Elena, que solía comer sola platos preparados por chefs silenciosos, ahora compartía risas mientras servía ensalada de manzana y pastel de zanahoria. Los niños se peleaban por sentarse cerca de ella, y los adultos la trataban como si fuera una tía lejana que había regresado después de muchos años. Carlos tocaba la guitarra en un rincón, acompañado por su hermano menor. Cantaban villancicos con voces imperfectas pero llenas de emoción. Elena se dejó llevar por la música, tarareando sin darse cuenta. Su rostro, normalmente serio, se iluminaba con cada nota. ¿Siempre celebran así?, preguntó Elena a la madre de Carlos, una mujer de rostro amable y manos trabajadoras. Siempre, hija, aunque tengamos poco, nunca nos falta alegría. Elena asintió, conmovida. Observaba los gestos, las miradas, los abrazos. Todo era tan distinto a su mundo habitual, donde las reuniones eran formales, los saludos medidos
y las emociones contenidas. Después del almuerzo, los niños organizaron una pequeña obra improvisada. Usaban mantas como capas y cucharas como micrófonos. Elena aplaudía con entusiasmo, riendo como una niña. Carlos la miraba desde lejos, satisfecho de ver cómo su mundo sencillo había tocado el corazón de alguien tan distante. Al caer la tarde, Helena caminó por su jardín acompañada por la madre de Carlos. Hablaban de recetas, de infancia, de tradiciones. Helena confesó que hacía años no cocinaba, que había olvidado el sabor de lo hecho con amor. «Pero lo recuerda, ¿verdad?», preguntó la mujer. «Hoy lo estoy recordando todo». La tarde avanzaba con lentitud, como si el tiempo quisiera estirarse, para no dejar escapar ese momento. Helena, que solía mirar el reloj con ansiedad, ahora lo ignoraba por completo. En la terraza, los adultos conversaban, mientras los niños corrían por el jardín, jugando entre las estatuas y los setos perfectamente recortados. Carlos se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. «Mi madre dice que el chocolate cura el alma. ¿Quiere probar?». Helena, el sabor era intenso, casero, con un toque de canela. Cerró los ojos al primer sorbo. Me recuerda a cuando tenía 8 años. Mi padre solía prepararlo los domingos por la tarde. ¿Le gustaba la Navidad? Mucho decorábamos juntos. Hacíamos galletas, cantábamos villancicos, pero todo eso se fue apagando con los años y con las ausencias. Carlos no respondió, solo se sentó a su lado, en silencio. A veces, el mejor consuelo es simplemente estar. Más tarde, la madre de Carlos se acercó con una caja de cartón. «Trajimos algunos adornos que hicimos en casa. Pensamos que podrían alegrar su árbol». Elena abrió la caja. Dentro había figuras de papel, estrellas pintadas a mano, pequeños corazones con mensajes escritos por los niños. Uno decía: «Gracias por invitarnos. Esta casa ahora tiene magia». Conmovida, Elena comenzó a colgar los adornos en el árbol. Cada uno parecía encender una luz distinta en su interior. La mansión, antes fría y perfecta, empezaba a transformarse en un hogar. Carlos la observaba desde el umbral. Nunca había visto a Elena tan viva, tan presente, y en ese instante supo que algo había cambiado para siempre. La noche se volvió íntima. Los luces tenues, el aroma a chocolate y canela, y las voces suaves creaban una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. Helena se sentó en el sofá, rodeada por niños que le pedían que contara una historia. Al principio dudó, pero luego comenzó a hablar. «Cuando era niña, mi padre me enseñó a envolver regalos con papel reciclado. Decía que lo importante no era el envoltorio, sino el pensamiento detrás. Una vez me regaló una piedra pintada con mi nombre. La tengo hasta hoy». Los niños escuchaban fascinados. Carlos, desde la cocina, observaba cómo Elena se transformaba. Ya no era la mujer distante que había conocido, sino alguien que compartía, que reía, que recordaba. La madre de Carlos se acercó con una bandeja de galletas recién horneadas. «¿Le gustaría llevar algunas para mañana?». Elena tomó una, la probó y cerró los ojos. «Saben, igual que las que hacía mi abuela, no sabía que extrañaba este sabor». «A veces, el corazón recuerda antes que la mente», respondió la mujer con dulzura. Más tarde, mientras todos se despedían, Helena se quedó un momento en la puerta. Miró las estrellas, sintió el aire frío en el rostro y pensó en lo que había vivido en menos de 24 horas. Algo había despertado en ella, algo que no quería volver a dormir. Carlos se acercó. «Gracias por confiar en nosotros. Gracias por devolverme la Navidad». Se abrazaron brevemente. No hacía falta decir más. Los días siguientes pasaron con una calma nueva. Helena se levantaba temprano, caminaba por el jardín, preparaba su propio desayuno. Carlos seguía trabajando en la casa, pero ahora compartían más que instrucciones. Compartían silencios cómodos, conversaciones espontáneas, recuerdos. Una mañana, Elena lo invitó a tomar café en la terraza. «¿Siempre ha vivido con su familia?». «Sí, somos muchos, pero nos cuidamos. Mi madre dice que la familia es como una manta
a veces se enreda, pero siempre abriga. Helena, esa frase se quedó flotando en su mente. Yo viví sola desde que mis padres murieron. Pensé que era más fácil así. Pero no estoy tan segura. Carlos no respondió, solo la miró con respeto. A veces, el silencio también habla, dijo él. Esa tarde, Helena decidió abrir una caja que llevaba años cerrada. Dentro había cartas de sus padres, fotos de viajes, dibujos de su infancia. Se sentó en el suelo, rodeada de memorias, lloró no de tristeza, sino de reencuentro. Carlos pasó por el pasillo y la vio allí, vulnerable, humana. No dijo nada, solo dejó una taza de té a su lado y siguió su camino. Helena leyó una carta de su madre que decía: «Nunca dejes que el éxito te robe la capacidad de sentir». Encerró los ojos, respiró hondo y supo que estaba lista para cambiar. Esa noche, Helena decidió escribir en su diario. Hacía años que no lo abría. La última entrada era de una Navidad lejana, llena de compromisos y eventos sociales. Ahora, sus palabras eran distintas. Hoy sentí algo que creí perdido. No fue el lujo ni los regalos. Fue la risa de un niño, el abrazo de una madre, el silencio compartido con alguien que escucha. Esta casa, por fin, tiene sonido. Al día siguiente, Helena pidió a Carlos que la acompañara al mercado local. Quería comprar ingredientes para cocinar algo especial. Carlos, sorprendido, aceptó. Caminaron entre puestos de frutas, panes, especias. Helena saludaba a los vendedores, preguntaba por recetas, sonreía. «Nunca pensé verla aquí», dijo Carlos mientras cargaba las bolsas. «Pero me gusta. Me recuerda que aún puedo elegir cómo vivir». De regreso en la mansión, Helena cocinó con entusiasmo. Preparó una sopa de lentejas, pan casero y una compota de manzana. Invitó a Carlos a almorzar con ella en la terraza. Comieron en silencio, pero con complicidad. «¿Cree que es tarde para cambiar?», preguntó Helena. «Nunca es tarde si el cambio nace del corazón». Helena miró el jardín. Las luces navideñas seguían encendidas, pero ahora brillaban distinto. No por su diseño, sino por lo que representaban. «Quiero que esta casa tenga vida, no solo decoración». Carlos son. Los días siguientes fueron distintos. Helena comenzó a cambiar rutinas que antes parecían inamovibles. Apagó el sistema automático de luces. Abrió las cortinas por sí misma. Caminó descalza por la casa. Cada gesto era una forma de reconectar con lo esencial. Carlos notó los cambios, pero no los comentaba. Solo respondía con gestos simples. Una sonrisa, una taza de té, una canción suave, mientras limpiaba. La mansión, antes silenciosa, ahora tenía sonidos humanos. Una tarde, Helena pidió que se retiraran algunos cuadros modernos de las paredes. En su lugar, colgó fotografías antiguas, dibujos de los niños, una carta enmarcada que Sofía le había escrito. «Gracias por hacernos sentir importantes. Quiero que esta casa cuente historias», le dijo a Carlos, y lo está logrando. Helena comenzó a recibir visitas. Antiguos, amigos, vecinos que hacía años no veía. Les ofrecía café. Les mostraba los nuevos rincones decorados con cariño. Algunos se sorprendían, otros se emocionaban. «¿Qué te pasó?», le preguntó una amiga de la infancia. «Recordé lo que significa compartir». Una noche, Helena organizó una cena informal. Invitó a Carlos y a su familia. No había protocolo ni etiquetas, solo comida casera, música suave y conversaciones sinceras. Al final, todos escribieron deseos en papeles y los colgaron en el árbol. Helena escribió un deseo: que este hogar nunca vuelva a estar vacío. Carlos leyó su deseo y, sin decir palabra, colocó su propio papel junto al de ella. Decían: «Deseo que nunca olvide lo que sintió esta Navidad». Helena comenzó a escribir cartas cada mañana. No eran para enviar, sino para liberar. Cartas a sus padres, a sí misma, a personas que había perdido por el camino. Era su forma de reconstruirse,
palabra por palabra. Carlos notaba que la casa tenía otro ritmo. Elena caminaba más despacio, pero con propósito. A veces se detenía a mirar por la ventana. Otras, se sentaba en el jardín con un libro. Ya no parecía huir del tiempo, sino habitarlo. Una tarde, Helena le pidió ayuda para reorganizar una habitación vacía. Quiero convertirla en sala de lectura. Para mí, para quien quiera venir. Que sea un espacio de calma. Carlos aceptó, encantado. Juntos movieron muebles, colgaron cortinas, colocaron cojines en el suelo. Helena trajo libros antiguos, algunos con dedicatorias de sus padres. En una esquina, puso una lámpara cálida y una manta tejida. Le gusta. Me, es como un abrazo en forma de cuarto. Helena Rio. Esa noche, encendió la lámpara y se sentó a leer. No por obligación, sino por placer. El silencio era distinto, no pesaba, acompañaba. Al día siguiente, Carlos trajo a Sofía, la niña que le había escrito la carta. Elena la recibió con alegría. ¿Quieres leer conmigo? Sofía se acomodó junto a ella. Juntas leyeron cuentos, inventaron finales, dibujaron personajes. Helena descubrió que aún tenía imaginación, que aún podía crear. ¿Puedo venir otro día?, preguntó Sofía. Puedes venir siempre que quieras. Y así, la mansión dejó de ser solo de Helena. Se convirtió en un lugar donde la Navidad no era una fecha, sino una forma de vivir. Con el paso de los días, la mansión se convirtió en un punto de encuentro. Helena organizaba tardes de lectura, pequeños talleres de cocina y hasta sesiones de pintura para los niños del barrio. Carlos ayudaba en todo, siempre con discreción y alegría. Una tarde, mientras los niños pintaban en el jardín, Helena recibió una llamada de una antigua socia de negocio. Me han dicho que estás organizando actividades comunitarias. ¿Qué pasó con los eventos exclusivos? Helena, pasó que descubrí que la exclusividad no siempre es sinónimo de valor. La mujer no entendió, pero Helena no necesitaba explicarlo. Había cambiado, y no todos lo comprenderían. Carlos se acercó con una bandeja de limonada. Todo bien. Sí, and solo que algunos aún viven en el mundo que yo dejé atrás, y otros están felices de que haya cruzado el puente. Helena lo miró con gratitud. Sabía que sin él, ese cambio no habría sido posible. Esa noche, mientras guardaban los pinceles y los papeles, Sofía se acercó con un dibujo. Era la mansión, rodeada de niños, con un sol enorme en el cielo. Es su casa, pero feliz. Helena lo colgó en la sala principal, en el lugar donde antes había un cuadro abstracto sin sentido para ella. Ahora sí tiene alma, dijo. Carlos la observó. Había visto muchas transformaciones en su vida, pero ninguna tan profunda como la de Helena. Y en su corazón sentía que la Navidad había sembrado algo que florecería mucho más allá de diciembre. El año nuevo se acercaba, y con él, una sensación de renovación. Helena decidió escribir invitaciones a mano para una pequeña celebración en su casa. No eran tarjetas lujosas, sino papeles sencillos con tinta azul y palabras sinceras. Carlos la ayudó a entregarlas. Fueron a pie, casa por casa, saludando a vecinos que antes solo conocían la fachada de la mansión. Algunos no creían que la invitación fuera real, otros se emocionaban al ver a Helena sonreír. ¿Estás segura de que quiere hacer esto aquí?, preguntó Carlos, mientras colgaban luces en el jardín. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. La noche del 31, la casa estaba llena, no de trajes elegantes, ni de discursos vacíos, sino de personas reales, con historias, con risas, con abrazos. Había música, comida compartida, juegos improvisados. Los niños corrían entre los invitados, y los adultos brindaban por un año mejor. A medianoche, todos salieron al jardín. Helena levantó su copa. Gracias por enseñarme que el hogar no se mide en metros cuadrados, sino en calor humano. Esta casa es su casa siempre. Los aplausos fueron sinceros. Carlos la miró con orgullo. Sabía que esa mujer había cruzado un puente invisible, uno
que no todos se atreven a cruzar. Después de los fuegos artificiales, mientras recogían los últimos platos, Elena se acercó a Carlos. ¿Cree que esto dure? Si lo cuida como ha cuidado estos días. Sí, Anne, porque lo verdadero no se desvanece. Solo Chris. Pasaron semanas, y la mansión ya no era la misma. Las paredes guardaban risas, los pasillos tenían pasos compartidos, y el aire estaba lleno de memorias nuevas. Helena había transformado su casa, pero más aún, se había transformado a sí misma. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, Carlos se acercó con una carta en la mano. Es de mi madre. Quería agradecerle por todo. Elena la leyó en silencio. Decían gracias por abrir su puerta, pero sobre todo, por abrir su alma. Usted nos enseñó que incluso los corazones más silenciosos pueden volver a cantar. Elena guardó la carta en su diario. Luego, miró a Carlos. ¿Cree que la Navidad puede durar todo el año si se vive con gratitud? Sí. Ese día, Elena decidió crear un proyecto comunitario. Usaría parte de su fortuna para apoyar familias, ofrecer talleres, abrir espacios de encuentro. No era caridad, era reciprocidad. La noticia se esparció. Algunos la criticaron, otros la admiraron. Pero Elena no buscaba aprobación, solo quería que nadie más viviera una Navidad vacía como las que ella había conocido. En su sala, el árbol seguía decorado con los adornos de papel, los dibujos de los niños y los deseos colgados en sus ramas. Cada uno era un recordatorio de que lo verdadero no se compra, se cultiva. Y así, cada diciembre, cada día, Elena celebraba la Navidad, no con regalos costosos, sino con presencia, con escucha, con amor, porque había aprendido que la Navidad de verdad empieza cuando dejamos entrar a los demás en nuestro corazón.